Hola, bienvenidos a Políticas. El lugar de encuentro donde vamos a hablar de comunicación y marketing político, de estrategia electoral, de marketing municipal y política 2.0, de marca política, de comunicación 360, de cómo hacer llegar tu mensaje y tu marca a más gente. Políticas es el sitio donde podrás conocer las mejores técnicas para comunicar mejor, para que tu gestión pueda ser más visible, para saber cómo persuadir y transformar a tus audiencias, definitivamente para ser más reconocidos ante la opinión pública. Recuerden que este podcast pueden escucharlo en iVoox y en iTunes. Mi nombre es Isaac Hernández, consultor de comunicación y marketing. Invitarles a visitar el espacio web isaachernández.es. Aquí empieza Políticas. Episodio 36. 12 claves para los 100 primeros días de gobierno. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hoy a las puertas de un fin de semana, viernes 2 de agosto. Mucha gente ya pues cogiendo estos primeros días de vacaciones, pues otros que nos toca pues seguir trabajando, aprovechando estas jornadas que parece que la actividad política pues afloja un poco, pero bueno, no del todo y hay que seguir pues haciendo comunicación, haciendo marketing y ¿por qué no? Pues trabajar también de cara a los inicios de la vuelta de septiembre, ¿no? En este podcast hoy que quiero grabar y compartir con ustedes, pues viene a un poco a hablar en base a los primeros 100 días de gobierno. Cierto es que no se han cumplido todavía después de las últimas elecciones municipales, pero sí que hay muchos ayuntamientos que al final se conformaron, gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos con carácter más provincial, y por lo tanto son 100 días que se suele llamar ese periodo de gracia, ¿no? Que es el que se le da a los políticos para ver su impronta, ver qué es lo que realmente van a efectuar, si realmente van a cumplir lo que han prometido. Un poco va a marcar una especie de radiografía de lo que vamos a ver de los diferentes equipos nuevos de gobierno, ¿no? Se abre una nueva etapa política y el inicio de gobierno para cualquier político pues debería estar marcado principalmente por empezar a cumplir su programa electoral, tales como les comentaba, y aparte porque es la mejor manera de comunicar que empieza una nueva etapa política y que hay un cambio de tendencia en la gestión. Un nuevo camino que empieza, ¿no? Aquí el consultor político tiene un papel fundamental en estos inicios y por lo tanto vamos a intentar mostrarles y ayudarles con estas 12 claves para los 100 primeros días de gobierno, ¿no? La sobreexposición de las marcas políticas, la saturación de la información que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación, la comparecencia en todo tipo de espacios públicos, entrevistas en radio, entrevistas en televisión, pues han hecho que la opinión pública en estos momentos quiera descansar, ¿no? Necesita tranquilidad, más en España, donde estamos aquí ahora mismo grabando este podcast, donde hemos vivido unos periodos electorales muy, muy intensos, muy seguidos, apenas ha habido pausa, y por lo tanto ahora toca descansar en cuanto a toda la saturación y sobreexposición, repito, que había de información política, tanto para el que emite el mensaje como para el que lo recibe, ¿no? El político tiene que entender esa necesidad que tiene el ciudadano por encontrar momentos de silencio. Por lo tanto, ahora toca comunicar aquello que realmente sea necesario y aquello que sea beneficioso para las audiencias. Eliminar el ruido de la comunicación política, ¿no? Además, estamos ante una nueva imagen en la política. Por eso esa pregunta, ¿no? De que es una norma no establecida esto de los 100 días primeros de gobierno. Bueno, a mi entender, según se mire, ¿no? Lo cierto es que estos primeros días que van transcurriendo al finalizar un proceso electoral, pues vienen a ser un periodo de carencia, una especie
ahí tienes la oportunidad, ¿no?, de ganarte mi confianza. Decía Franklin Roosevelt, que fuera presidente de los Estados Unidos, eh, que realmente que fue el que él inventó esta definición de los 100 primeros días de gobierno, pues que el país en aquel momento necesitaba o sea, pasaba por un importante periodo de crisis y tuvo que tomar una serie de decisiones que pudieran realzar la economía y que a su vez el pueblo americano así lo viese, ¿no? Pues así quien realmente marcó un poco esta idea, este concepto, que no solo se usa para política, ¿no? Se usa para un sinfín de actividades en la vida social, en el mundo del deporte, en el mundo de la cultura, en cualquier sitio encontrarás muchos de los 100 primeros días, ¿no? Es verdad que en el primer trimestre, desde que se toma posesión en cualquier gobierno, ya bien sea local, municipal o con otra dimensión, el líder o el partido político tiene una gran oportunidad de dejar marcado su estilo para la legislatura. ¿Cuáles van a ser sus principales capítulos políticos donde se actuará? ¿Quién y cómo van a atenderse las demandas de la ciudadanía? ¿Cuál va a ser su comunicación política de gobierno? ¿Y en qué tono? Es en este periodo de tiempo cuando el vecino va a estar más pendiente del político y, lo más importante, cuando realmente se va a construir una imagen sobre él. Ahora los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, están en otras cosas, ¿no? Pero la política no descansa. Las elecciones y las informaciones relacionadas con la política ya no son tan importantes en estos primeros días de gobierno. En el mejor de los casos, pues quizás queden flecos y contenidos puntuales sobre posibles pactos de gobierno. Pero lo cierto es que el ciudadano ya no percibe tan directo el impacto de la noticia pura y exclusivamente política. Pero sí es cierto una cosa. Si un mandatario público activa una medida cuando menos innovadora, algo que realmente llama la atención, imagínense que ejecuta alguna decisión que afecta a la vida cotidiana de un lugar, entonces sí que será noticia. Y eso sí interesa. Más aún estando tan reciente la finalización, repito, de un periodo de conformación de gobierno. No sé si recordarán aquello del somos lo que comunicamos, imagino que sí. Así que en estos momentos iniciales de gobernabilidad o de estar en el bando de la oposición, es momento para comunicar cómo somos y qué vamos a hacer. Sí que vamos a hacer a partir de hoy, ¿no? La política no da tregua, siempre está viva. Si no, realmente no sería política, ¿no? Y bueno, vamos allá con esas 12 claves para los primeros 100 días de gobierno, que vamos un poco a describir, ¿no? En estos primeros días de asentamiento político es bueno tomar una serie de medidas, de llevar a cabo acciones que marcan tu impronta ante el ciudadano. Estas son algunas de ellas, ¿vale? 12 claves para los 100 primeros días de gobierno. La primera, dirígete a quienes te dieron la confianza en las urnas, pero también a quienes no lo hicieron. Es buen momento para agradecer y crear un mensaje global donde todas las personas se vean reflejadas y correspondidas. 2. Ofrece información de que de verdad sea relevante. Contenidos dirigidos al ciudadano y no al compañero político. Ese ya te conoce bien y por lo tanto no debes de conquistarlo. 3. De las promesas electorales que pudiste hacer en campaña electoral, empieza a desarrollar y poner en marcha alguna de ellas. Establece prioridades, pero recuerda que te dieron la confianza por cosas que escucharon. El pueblo pide coherencia y altura de mira en pensando a cumplir aquello que prometiste. 4. Dependiendo si renuevas tu participación en el gobierno o a cambio entras de nuevo en él, necesitarás impulsar medidas que seguramente sean con cierta dificultad. Aquí es importante contar con personas capaces de llevar a cabo una transición de gobierno efectiva y en el menor tiempo posible. En cualquier caso, no dejes de comunicarte con el ciudadano. Infórmale, pero hombre, de manera sensata. 5. Evita la confrontación política. Si este apartado es importante en campaña electoral, más lo es en los primeros días de gobierno. El ciudadano prefiere escuchar qué vas a hacer a partir de hoy que de escuchar lo mal que lo hacen los demás. 6. No es momento de ser el elefante que entra por la cacharrería. Piensa bien qué cosas puedes cambiar o mejorar sin prisa, pero sin pausa. Toma medidas en aquello que afecte lo menos posible a la buena marcha de la actividad institucional.
pero también es cierto que debes marcar tu estilo de gobierno, y eso pasa en muchas ocasiones por decisiones que no son del todo populares. 7. Hagas lo que hagas, comunícalo, y piensa bien de qué manera, en qué lugar, cómo hacerlo, a quién comunicas e informas de tu gestión. Estos primeros 100 días de gobierno son vitales para que puedan conocerte un poco más. 8. Si tienes que tomar una decisión impopular, tarde o temprano tienes que afrontarla. Es mejor ahora. Piensa que estás en ese periodo de gracia, el pueblo tiene o tiende a ser más compasivo en estos días, aunque también estar pendiente de lo que pueda ocurrir. No obstante, la prioridad en la vida cotidiana de un ciudadano no suele ser la actividad política, salvo que afecte directamente y en ese momento a su día a día. 9. La oposición en estos días iniciales de cambio de legislatura tampoco está en su mejor momento. Probablemente esté más pendiente de analizar y asumir su lugar en el nuevo escenario político en el que le toca participar, ¿no? 10. Piensa que como político no eres el centro del universo. Un ciudadano de a pie que plantea ir mañana a la playa no tiene en su pensamiento, al menos una gran parte de la población, si se celebra o no un pleno extraordinario de un gobierno o ayuntamiento, o de si sale o no una nueva ordenanza municipal. La gente actúa o interactúa con aquello que le resulta realmente interesante, innovador y divertido. ¿Acaso la política no tiene que entretener? 11. Todo lo que hagas, arguméntalo. Dale sentido a lo que haces y explícalo bien. No se trata de mostrar autoridad porque sí. Se trata de hacer lo mejor para el pueblo, para todo aquel que ha confiado o no en ti. 12. No dejes de trabajar en el marketing político. Sigue analizando el votante. Cuáles son sus gustos y preferencias, las tendencias y los hábitos de consumo político. ¿Qué esperan de sus dirigentes? Y 1000 medidas más que estarán, no lo olvides, dentro de 4 años. Me decía hace un tiempo un alcalde, pues en su etapa de candidato, que para él estos primeros 100 días era el mejor momento de mostrar al público quién era realmente, cuál es su personalidad y qué es capaz de hacer durante su trayectoria política. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con él, pero yo añadiría algo más, ¿no? En los primeros 100 días de gobierno tienes una oportunidad única de enamorar con tu mensaje. Ese que se lee a medida que vas haciendo cosas y sobre todo que las vas comunicando. Pues nada, hasta aquí este podcast de las 12 claves para los 100 días primeros de gobierno. Pues como siempre indicarte que puedes encontrar más información de comunicación y de marketing político en el espacio web isaachernández.es. Puedes encontrarme en un sinfín de canales, de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube o buscando en Google a través de Isaac Hernández como consultor político, ¿no? Nada más, muchísimas gracias como siempre a todas esas personas que siguen mandándome mensajes, que siguen aportando pues participación no solo en el podcast, sino en estas plataformas online donde puedo pues comunicarme con ellos. Desearte que tengas unas felices vacaciones y aprovechar este mes de agosto. Y nada, y emplazarte pues nuevamente a seguir pues un poco compartiendo con este tipo de contenidos que al menos a mí me apasionan, ¿no? Muchísimas gracias y hasta el próximo podcast. Politicast.